Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con toda la energía para desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los foros de telenovelas turcas por mucho tiempo. Sí, hoy vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla. ¿Por qué se separaron? ¿Qué pasó realmente entre estos dos talentos que nos cautivaron en la pantalla? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los rumores, las teorías y, lo más importante, en la verdad. O al menos en la verdad que podemos reconstruir con la información disponible. Antes de que empecemos a desmenuzar este drama, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustan los chismes jugosos, los análisis profundos y las exclusivas sobre sus celebridades turcas favoritas, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ustedes son la gasolina que mueve este motor de chismes. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Halil İbrahim y Esla comenzó como muchas otras en el set de grabación. Ambos jóvenes, talentosos y con una química innegable frente a las cámaras, protagonizaron una telenovela que arrasó en Turquía y, por supuesto, aquí en Latinoamérica. Su interpretación de una pareja con obstáculos, pero con un amor inquebrantable, hizo que el público se enamorara de ellos. Y como suele suceder, esa magia traspasó la pantalla y muchos empezaron a especular sobre si su relación era solo profesional o si había algo más. Los rumores de romance se intensificaron durante la transmisión de la novela. Fotos detrás de cámaras donde se les veía riendo, abrazándose y compartiendo momentos cómplices alimentaron aún más la fantasía de los fans. Halil İbrahim y Esla, por su parte, nunca confirmaron ni negaron nada. Jugaban al despiste, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. Una estrategia inteligente sin duda para mantener el interés en la novela y en ellos como pareja. Era una danza calculada, una coreografía de silencios y sonrisas que mantenía a todos enganchados. ¿Eran amigos? ¿Eran algo más? La ambigüedad era su mejor aliada. Pero no solo eran las fotos robadas y los vídeos borrosos lo que alimentaba el fuego. También estaban las entrevistas, esos momentos cuidadosamente orquestados donde las preguntas picantes se esquivaban con elegancia y las respuestas se daban con la precisión de un cirujano. Se elogiaban mutuamente, destacaban su profesionalismo y su buena química en el set. Pero nunca, jamás, revelaban nada que pudiera confirmar o desmentir el romance. Era un juego peligroso, pero sabían cómo jugarlo a la perfección. Sin embargo, la telenovela llegó a su fin. Y con ella las apariciones públicas de Halil İbrahim y Esla juntos disminuyeron drásticamente. De repente ya no había fotos en Instagram, ni entrevistas conjuntas ni señales de que siguieran manteniendo una relación cercana. Fue entonces cuando empezaron a surgir los rumores de una ruptura. El silencio ensordecedor se convirtió en la banda sonora de su separación. Los fans que habían invertido tanto tiempo y energía en creer en su amor, se sintieron traicionados, abandonados. ¿Dónde está su amor ahora?, se preguntaban con el corazón roto. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no hay una versión oficial y definitiva. Hay varias teorías que circulan, cada una con sus propios argumentos y fuentes. Vamos a analizarlas una por una. Aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de las especulaciones y los rumores. Cada teoría tiene sus defensores y sus detractores, y cada una ofrece una posible explicación a este enigma amoroso. La primera teoría, y quizás la más simple, es que su relación nunca fue más allá de lo profesional. Que la química que veíamos en pantalla era producto de su talento actoral y de una buena dirección. Que una vez terminada la novela, cada uno siguió su camino y se enfocó en sus propios proyectos. Esta teoría tiene sentido considerando que muchos actores son capaces de crear personajes convincentes y generar una conexión creíble con sus compañeros de reparto sin que haya sentimientos reales involucrados. Además, Halil İbrahim y Esla nunca hicieron pública ninguna relación sentimental, lo que podría indicar que efectivamente solo eran amigos y colegas. Esta teoría es la más racional, la más lógica. Pero, ¿es la más emocionante? Probablemente no. Le falta la chispa, el drama, el ingrediente secreto que hace que los chismes sean tan irresistibles. Sin embargo, es importante considerar que la actuación es un arte que requiere de una gran capacidad de empatía y de una profunda conexión con el personaje.
Halil Ibrahim y Esla lograron crear una pareja tan creíble en la pantalla porque eran capaces de conectar a un nivel emocional. Pero esa conexión no necesariamente tiene que traducirse en un romance en la vida real. Puede ser simplemente el resultado de un trabajo bien hecho. La segunda teoría, un poco más jugosa, es que sí hubo un romance, pero que terminó debido a incompatibilidad. Que a pesar de la atracción inicial y de los momentos compartidos durante la grabación, sus personalidades, sus objetivos y sus estilos de vida eran demasiado diferentes. Que una vez que la presión del trabajo disminuyó, se dieron cuenta de que no tenían mucho en común y que era mejor tomar caminos separados. Esta teoría es plausible, ya que es común que las relaciones que nacen en el ambiente laboral se vean afectadas por el estrés, la falta de tiempo y las expectativas del público. Además, la fama puede ser un factor determinante en la compatibilidad de una pareja. Aquí entramos en el territorio de las diferencias irreconciliables, de los sueños que se desvanecen y de las expectativas incumplidas. Quizás Halil Ibrahim soñaba con una vida tranquila en el campo, mientras que Esla aspiraba a conquistar Hollywood. O quizás sus agendas estaban tan llenas que simplemente no tenían tiempo para dedicarle a la relación. Es importante recordar que las relaciones son un trabajo constante, una inversión de tiempo, energía y compromiso. Y cuando dos personas tienen objetivos y prioridades diferentes, es muy difícil mantener una relación a largo plazo. La incompatibilidad puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, incluso si hay amor y atracción al principio. La tercera teoría, y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, es que hubo terceras personas involucradas. Rumores de infidelidad, de celos y de conflictos amorosos que terminaron por dinamitar la relación. Algunos apuntan a que Halil Ibrahim habría tenido un acercamiento con otra actriz, mientras que otros sugieren que Esla habría encontrado consuelo en brazos de un amigo cercano. Esta teoría es la más sensacionalista y la que más morbo genera, pero también la más difícil de comprobar. A menudo este tipo de rumores se basan en especulaciones y en interpretaciones erróneas de situaciones ambiguas. Es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su privacidad y que no todo lo que se dice en las redes sociales es cierto. Aquí es donde la imaginación vuela y los rumores se propagan como la pólvora. Las redes sociales se inundan de comentarios maliciosos, de acusaciones sin fundamento y de juicios prematuros. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee en Internet, pero es importante mantener la cabeza fría y recordar que la verdad suele ser mucho más compleja que lo que se dice en los titulares. Además, la infidelidad es un tema muy delicado y doloroso que puede tener consecuencias devastadoras en una relación. Es importante tener pruebas concretas antes de acusar a alguien de ser infiel, ya que una acusación falsa puede causar un daño irreparable. La cuarta teoría, y esta es la que a mí me parece más probable, es que la relación se desgastó por la presión mediática y por la intromisión de los fans. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, con paparazzis siguiéndolos a todas partes y con miles de personas opinando sobre su vida privada. Es una situación muy estresante que puede afectar negativamente cualquier relación. Halil Ibrahim y Esla eran jóvenes y quizás no estaban preparados para lidiar con tanta atención. Es posible que la presión los superara y que decidieran alejarse para proteger su intimidad y su salud mental. Aquí entramos en el terreno de la fama y sus consecuencias. La vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Constantemente están expuestos al juicio público, a la crítica y a la presión de mantener una imagen perfecta. Esta presión puede ser especialmente difícil para las parejas, ya que su relación se convierte en un tema de dominio público. Es muy difícil mantener una relación sana y privada cuando se está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. La presión mediática puede generar estrés, ansiedad y conflictos en la pareja. Además, la intromisión de los fans puede ser muy invasiva y molesta. Los fans pueden tener buenas intenciones, pero a veces cruzan la línea y se entrometen en la vida privada de las celebridades. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó realmente entre Halil Ibrahim y Esla? La respuesta, lamentablemente, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que ellos mismos decidan contar su historia, todo lo que tenemos son especulaciones y teorías. Lo que sí podemos afirmar es que su separación generó mucha controversia y que dejó a muchos fans decepcionados. La verdad es un fantasma escurridizo que se oculta entre las sombras. Solo Halil Ibrahim y Esla conocen la verdadera historia de su relación. Y quizás nunca estén dispuestos a compartirla con el mundo.
Lo importante es recordar que Halil Ibrahim y Esla son personas reales, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Que más allá de la imagen que proyectan en la pantalla, tienen una vida privada que merece ser respetada. Y que aunque nos guste saber todos los detalles de la vida de nuestros ídolos, hay límites que no debemos cruzar. Debemos recordar que las celebridades también son seres humanos, con sus propias alegrías, tristezas y problemas. No debemos idealizarlos ni convertirlos en objetos de nuestra obsesión. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas en paz. En los años que siguieron a su separación, tanto Halil Ibrahim como Esla continuaron con sus carreras actorales. Ambos han protagonizado exitosas telenovelas y han demostrado su talento en diferentes géneros. Aunque ya no se les ve juntos, siguen siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco. Y su historia, aunque breve y misteriosa, seguirá siendo recordada por los fans que se enamoraron de su química en la pantalla. Han demostrado que son capaces de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas. Son un ejemplo de resiliencia y de profesionalismo. Y bien, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la separación de Halil Ibrahim y Esla. Como hemos visto, no hay una respuesta fácil y definitiva, pero hemos explorado todas las posibles teorías y hemos intentado acercarnos lo más posible a la verdad. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje lleno de chismes y de misterios. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de las teorías les parece más probable? ¿Creen que hubo un romance real entre Halil Ibrahim y Esla? ¿O que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si ustedes creen en el amor verdadero o si son más escépticos. ¿Cuál es su teoría favorita sobre la separación de Halil Ibrahim y Esla? No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y los chismes más jugosos. Los quiero mucho. Besos.